Muy bien. Venimos para contextualizar a las personas que vienen por primera vez hoy o que hace tiempo no estaban con nosotros. Quiero contextualizarles un poco de lo que venimos trabajando. Estamos trabajando, estudiando y profundizando en el libro de Hechos, porque en el libro de Hechos de los Apóstoles encontramos unos argumentos bíblicos muy importantes para poder superar ese tiempo que estuvimos viviendo de pandemia. Estuvimos viviendo lo que llamamos tiempos de expectación. Expectación es como cuando uno está viviendo tiempos difíciles, tiempos de angustia, tiempos de preocupación, tiempos de agotamientos, aún espirituales. El libro de Hechos nos muestra cómo los apóstoles vivieron y todos los discípulos del Señor vivieron expectación, vivieron angustia, vivieron momentos difíciles. Y ya he fundamentado mi tesis para este sermón, para esta serie de sermones, basados en que los discípulos primero se emocionaron, fueron instruidos por el Señor, luego se les dice que el Señor va a morir en la cruz. Eso les llenó de incertidumbre, de angustia, de esa expectación que llamamos. Luego el Señor resucita, desaparece nuevamente y después vuelve y les dice que se tiene que ir. Momento difícil. Pero una vez Él parte, viene la presencia del Espíritu Santo y el Espíritu Santo comienza a obrar en la iglesia de manera permanente. Se inaugura la era, la etapa, el tiempo de el Espíritu Santo obrando en la vida de la iglesia, y es el Espíritu Santo el que comienza a sacar a esa iglesia de la expectación, de esa incertidumbre, y ellos comenzaron a ver esa cantidad de hechos del Espíritu Santo, que es lo que nos narra Lucas en este libro. Y en su narración nos contó una historia muy importante, entre muchas otras que ya estuvimos viendo, la conversión de Saulo en el capítulo 9. Y en la conversión de Saulo, que ya la estudiamos hace tiempo atrás, nos encontramos con dos preguntas. Saulo le pregunta: ¿quién eres, Señor? La respuesta es: yo soy Jesús a quien tú persigues. Ante esa pregunta, ¿quién eres, Señor?, estuvimos estudiando muchas cualidades, características de quién es nuestro Señor Jesucristo. Y la segunda pregunta fue: ¿qué quieres que yo haga? Y dentro de lo que quiere que nosotros hagamos es poner en práctica los dones que Él nos ha regalado. Poner por obra el don es la respuesta a la pregunta: ¿qué quieres que yo haga? La pregunta tiene una respuesta y la respuesta la hallamos en la Biblia. ¿Por qué enfatizo esto? Porque es que a veces la gente quiere preguntarle al Señor: ¿qué quieres que yo haga? Pero empieza a buscar por otros lados las respuestas, empieza a buscar las respuestas en otras situaciones, quiere revelaciones, quiere que el Señor mismo descienda, entre al cuarto y le cuente qué hay que hacer. No, la respuesta ya está en la Biblia, y parte de esa respuesta de lo que tenemos que hacer es poner en práctica los dones del Espíritu Santo. Y hemos estado estudiando varios de esos dones. Los dones que hemos venido compartiendo tienen que ver con comunicables, que se comunican,
son orales. Los dones del Espíritu Santo son en primera instancia aquellos que tienen que comunicar, y estuvimos hablando del apóstol, estuvimos hablando del profeta, estuvimos hablando del evangelista, estuvimos hablando del pastor, estuvimos hablando de los maestros. Y hoy quiero compartir otro don que tiene que ver con lo comunicable, con lo oral. Y hoy traigo promoción, 2 por 1. Hoy traigo 2 por 1. Y vamos a hablar de unos dones muy especiales. Y quiero que abran sus Biblias en Primera a los Corintios, capítulo 12. Gran parte de la dificultad de los dones es porque uno, como por ejemplo aparecen solo en este pasaje. Así que uno después de este pasaje tiene que empezar a buscar en la Escritura cómo se fue desarrollando esto que nos dice el apóstol San Pablo en Primera a los Corintios capítulo 12, versículo 8. Dice así la palabra del Señor: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Dos dones: palabra de sabiduría y palabra de ciencia. Tremendo esto, un poco difícil y de mucho debate, de mucha discusión, de mucha complejidad. Estos dos dones, muchas diferencias se encuentran en la iglesia con relación al don de sabiduría o palabra de sabiduría y palabra de ciencia. ¿Por qué hablar de estos dos dones? ¿Qué es lo que nos debe impulsar a tener presente estos dos dones? Es necesario, para que la fe pueda llegar a su plena expresión, necesitamos la ciencia. Aquí ciencia no se está refiriendo a la ciencia, a los científicos, no se está refiriendo a eso, a lo que estudian o ejercen los científicos. La palabra ciencia es la palabra gnosis, que es conocimiento, conocer, palabra de conocimiento. También algunas versiones lo ponen así. Y para que nuestra fe pueda llegar a su plena expansión y expresión, se necesita de palabra de ciencia y se necesita de palabra de sabiduría. No basta con aprender verdades, también es preciso poder aplicar esas verdades. Hoy estamos viviendo un tiempo, bueno, yo creo que todos los tiempos, todas las generaciones creo que viven espacios o experimentan momentos donde hay oscuridad, no hay mucha información. Hoy tenemos la oportunidad, el privilegio de tener muchas fuentes de información. Lamentablemente las iglesias no la buscamos, no la queremos, incluso a veces hasta nuestra arrogancia nos lleva a menospreciar el ejercicio de estos dones. Estos dones tienen pues varias posturas. Algunos creen que ha cesado, otros creen que no. Pero para ello vamos a tener algo de información para poder llegar a una conclusión con respecto a esto. El don de la ciencia o el de palabra de ciencia, de conocimiento, también es un don que necesitamos estudiarle hoy, acompañado del don de palabra de sabiduría, porque nos ayuda a descubrir verdades
oscuras, que a veces no son tan fáciles de entender. Amados hermanos, a veces usted se puede encontrar con esta experiencia, con esta circunstancia. Me dirán si de pronto lo han vivido, yo lo he vivido. Uno a veces va buscando en las escrituras, lee y no alcanza como a comprender bien. Después llega una persona y le dice a uno, mira, ¿ves esta palabra? ¿Ves esto que está aquí? Esto está diciendo esto, nos está instruyendo en esto. Y uno dice, uy, yo no había vivido eso, yo nunca había visto eso. ¿Le ha pasado alguna vez a usted? Y uno queda como, uy, ¿qué fue esto? Ese texto yo nunca había visto esa verdad allí. Ese punto de vista, yo creo que el don de palabra de ciencia sí existe. ¿En dónde creo que no es válido el don de palabra de ciencia? El don de palabra de ciencia se ha interpretado muchas veces desde el punto de vista de de la profecía, de la revelación. Y desde ese punto de vista, yo consideraría que ese don así no existe. Entonces, vamos a empezar a definir estos dos dones y luego vamos a empezar a sacar unas aplicaciones para la iglesia, porque hoy en día la iglesia necesita este don y los hay. Y hay gente con una habilidad y con una sabiduría, con un conocimiento, con una erudición del Espíritu Santo que nosotros lo necesitamos. Y esto me invita a una denuncia. Lo que pasa es que hay hermanos que a veces, no sé si es su arrogancia, no quiero caracterizarlos, pero pensaría yo que es la arrogancia, la soberbia, de no querer admitir, de no querer aceptar que hay otros que pueden saber más cosas que yo. Hay hermanos, hay personas dentro del cuerpo de Cristo que tienen una erudición. Mientras estuve preparando este sermón, sin el ánimo de hacerle propaganda a nadie, siempre me vino a la mente alguien, siempre pensaba en algo que ha impresionado mucho en mi vida personal, siempre que lo observo. No estoy haciendo aquí campaña para nadie, pero siempre estuve pensando mientras leía, investigaba y estudiaba este don, pensaba en Juan Calvino. ¿Por qué pensaba en Calvino? Porque es que Calvino, cuando escribe La institución de la religión cristiana, 2 volúmenes bien fuertes, densos, con un conocimiento. Yo no sé los que saben más que yo aquí, ¿cuántos años tenía Calvino cuando escribió eso? No tenía 30, 20 y pico de años, ¿cierto? 20, yo a los 20 y pico de años estaba pensando y no en jugar fútbol. Y Calvino ya tenía escrito los 2 volúmenes, entre otras cosas más. Yo digo, wow, este hombre tremendo. Estoy diciendo si estamos de acuerdo o no con todo lo que haya dicho. Estoy hablando de un hombre con un conocimiento impresionante, con una información, con una habilidad. Y así como él, podemos ir mencionando a muchos otros grandes eruditos de la historia, con una capacidad del Espíritu Santo. Y a veces nosotros queremos resaltar solamente escritores de comentarios. Hay un hombre que a mí me parece que yo no sé
Yo no sé ese señor a qué horas comía. Yo no puedo, yo me pongo a mirar, yo no sé a qué horas él comía, a qué horas él atendía a su familia, a qué horas iba a la iglesia. Pero hay un hombre que a mí me impresiona mucho. Cuando estaba estudiando griego, todavía pues uso mucho su concordancia, ¿no? Hay un hombre que se llama Alfred Tuggy. Ese hombre tiene una concordancia analítica greco-española que me parece una locura. Es una cosa muy compleja. Y yo cuando lo miro, y me encanta mucho ese libro me lo regaló mi esposa cuando estábamos de novios. Ella en un aniversario me regaló ese libro. No sé por qué a ella se le ocurrió darme ese libro. Yo creo que fue el Espíritu Santo el que la iluminó. Pero tuve la concordancia analítica y yo cuando la estudio, yo digo, este señor, ¿cómo hizo para hacer esto? Porque no tiene solo eso, tiene un montón de otros trabajos y uno dice, wow, pero ¿de dónde sacan estas personas tanto? Y no le estamos hablando de formación, no estamos hablando de cosas demasiado densas, es demasiado profundo. Y puedo seguirle hablando de muchos autores. Pronto me sale mi espíritu de librero y sigo hablando de muchos hombres muy, muy capaces. ¿Qué significa entonces el don de palabra de ciencia desde lo que veo y desde lo que he leído y desde lo que he experimentado también en la vida como creyente? El don de palabra de conocimiento o palabra de ciencia es un don dado por el Espíritu Santo, donde nos permite tener una capacidad para comprender aquellos hechos que están correlacionados con la Escritura y que nos permite ver, especialmente cuando son oscuros para nosotros. El don de palabra de conocimiento es un don hablado que implica la comprensión de una verdad con la intuición que solo puede dar el Espíritu Santo de Dios. Son aquellos que comprenden las cosas más profundas y que comprenden cantidad de misterios de la palabra de Dios y se la comunican. Por eso, cuando uno mira a muchos eruditos, que no son solamente eruditos por haber ido a un seminario, porque muchos hombres y mujeres tienen doctorados, muchos hombres y mujeres tienen cantidades de títulos en divinidades, hay eruditos en hebreo, en griego, en arameo, en caldeo. Impresionante la información que estos hombres tienen. Pero ha sido el resultado de su estudio. Y ahí no es tanto el don. Pero hay hombres y mujeres que además de haber estudiado, tienen esa habilidad dada por el Espíritu Santo para permitir que nosotros podamos comprender cosas muy complejas. Lo dejan escrito en sus libros, a veces lo dejan expuesto en sus enseñanzas, en sus predicaciones, y hay una erudición detrás de ello. La palabra de ciencia es esa capacidad dada por el Espíritu Santo para poder ayudarnos a comprender las cosas profundas de Dios, misterios de su palabra. Pero también tengo que definir el don de palabra de sabiduría, porque ellos dos están juntitos. El don de palabra de
sabiduría es un don que está en la Escritura. Primera a los Corintios. Y nos muestra, nos deja ver que quien tiene este don es aquella persona que tiene la habilidad dada por el Espíritu Santo para aplicar lo que conoce. El don de palabra de ciencia es un conocimiento que es dado por el Espíritu Santo, que es ayudado y que descubre verdades, descubre misterios para comunicarlos. Pero el de la palabra de sabiduría no solamente comunica la información, sino que la aplica. Por ejemplo, hay personas que son muy sabias cuando están dando una consejería. Ese don de palabra de sabiduría es aquella persona, no es sabia por la experiencia únicamente, no, es sabia porque el Espíritu Santo le da una habilidad para que coja la verdad bíblica, esa información, eso que no se veía tan claro, nos lo aplica para la vida diaria. ¿Me hice entender? Palabra de ciencia, conocimiento. Palabra de sabiduría, aplicación de ese conocimiento. Cuando hablamos entonces de palabra de conocimiento, estamos hablando de aquellas personas que descubren desde la mente de Dios, a través de su palabra, lo que hay que hacer, lo que hay que comprender. El de palabra de sabiduría es el que nos dice eso dónde se aplica, cómo se hace, cómo lo puedes llevar a cabo. Hay personas con mucha información, con poca sabiduría. Así que los dos, la iglesia los necesita, porque nosotros podemos tener muchos hombres con erudición, mujeres con muy buen conocimiento. Los que nos acercamos a algunos textos, los miramos como ellos desglosan una información, como les mencionaba ahora estos ejemplos de estos hombres, capaces de coger la Biblia y nos llevan de forma muy sistemática y nos van dando cómo es que dice la Biblia. Y aquel que tiene el don de sabiduría o de palabra de sabiduría, toma toda esa información y nos dice, esto va aquí, esto se hace por aquí, tú debes hacer esto y aplicarlo así. Y la iglesia comienza a crecer en su fe. Por eso les decía ahorita al comienzo, cuando hablamos del don de palabra de ciencia, no podemos ser arrogantes. Porque hay otros hermanos que saben mucho. Para nosotros hay algo que es muy importante. Esta iglesia, o por lo menos el pastor de la iglesia, voy a hablar del pastor de la iglesia y lo que confesamos en esta iglesia. Nosotros creemos en la suficiencia de la Escritura. Por eso el don de palabra de conocimiento, palabra de ciencia, no es una revelación nueva. Tiene que ser la comprensión de lo que ya ha sido revelado por Dios, pero que a veces para nosotros no es tan claro. Y aquel que tiene el don de palabra de ciencia, tiene esa habilidad dada por el Espíritu, la comprende, la entiende, la descubre y la comunica. El que tiene el don de palabra de sabiduría, al saber la suficiencia de la Escritura, entonces toma esta información y nos dice cómo la debemos poner en práctica. Partimos entonces de la suficiencia de la Escritura. Partimos de la aplicación de las verdades espirituales desde la Escritura.
El don de sabiduría es cuando se pone en práctica los conocimientos. Es cuando los conocimientos se hacen productivos, transforman vidas. Lo digo porque a veces podemos salir del seminario, podemos estudiar mucha teología, podemos ver y leer grandes libros y hasta se nos suben las cejas de todo lo que hemos leído. Pero todo eso que hemos leído, cuando no es productivo, de nada nos sirvió esa información. Por eso la iglesia necesita hoy hombres, mujeres capaces por el Espíritu Santo de escudriñar las Escrituras, de descubrir grandes verdades, de aplicarlas para que la iglesia vaya madurando, salga de su oscuridad. Cuando somos arrogantes, entonces llegamos a pensar. Yo creo en la suficiencia de la Escritura. Ya se los dije, ¿cierto? Yo se los dije que yo creo en la suficiencia de la Escritura. Para mí ella es... Aquí está contenido lo que es la voluntad de Dios. Está aquí. Pero yo también creo que hay hombres que fueron capaces de descubrir cosas que yo no he descubierto aquí. Por ejemplo, eruditos en temas bíblicos, en idiomas bíblicos. Pues, ¿cómo hago yo para saber esas cosas? Pues necesito acudir a un hombre o mujer que tenga esa capacidad para que me enseñe cómo descubrir, entender lo que significa tal palabra, ya sea en el griego, en el hebreo, en el arameo o a veces hasta en el caldeo. ¿Sí? Pero cuando somos arrogantes, cuando decimos, ah, no, yo con esta Biblia solamente puedo y predico y ya. Sí, sí, yo creo que se puede. No dudo que se pueda. Pero yo sí pongo en duda algo. Me estoy privando de descubrir lo que otros también descubrieron. Así que hay que estudiar más. Nosotros no usamos otros libros como complemento al Evangelio. Por ejemplo, los mormones usan el otro testamento de Jesucristo, ¿cierto? Para nosotros ese testamento, eso no es palabra de Dios. Pero nosotros podemos entender que hay otros hombres y hay mujeres que fueron capaces de ir, investigar, estudiar y que el Espíritu Santo les ha dado todas las condiciones para que descubran esos textos, verdades, hechos y nos lo expliquen hoy a muchos de nosotros. Los que predicamos, vamos a los comentarios. ¿Por qué vamos a ir a un comentario? Pues de acuerdo al proceso hermenéutico, pues tenemos que ir a mirar qué se dice, qué es lo que se observa, qué es lo que otros pudieron mirar en el texto que yo no veo. Poder llegar a un conocimiento y a una madurez y a un crecimiento en la fe. Entonces, el don de palabra de ciencia nos regala la oportunidad de crecer en el conocimiento. El don de palabra de sabiduría nos regala y nos permite la aplicación de ese conocimiento de manera sobrenatural. Entonces, ¿qué pasa cuando se ejerce estos dones? ¿Qué pasa cuando hay dentro de la iglesia hombres o mujeres que tienen esta habilidad dada por Dios? Porque los hay. Hay gente con mucha habilidad. ¿Qué pasa cuando eso se pone en práctica?
Lo primero es que ellos con su don, al descubrir esas verdades, nos van a enseñar a juzgar rectamente las cosas. Nos van a enseñar a juzgar, a mirar bien qué dice el texto. Los que han visto clases de hermenéutica y uno los pone a hacer una observación general y empiezan empiezan a sudar en frío. Ay, no. Y ahí, ¿cómo, el cuándo, el dónde, el por qué, para qué? Después uno los pone a hacer la observación específica y ahí sí, ya no sudan, pero son pálidos y gaguean. Los de estudiantes del instituto lo han vivido. Ay, no. Y empieza Diana a decirme, esto es una cosa de locos, ¿cierto, Diana? Porque no es así tan fácil. Pero hay hombres y mujeres con esa habilidad que comienzan a construir de la palabra con su ciencia, con su sabiduría, y nos dan a nosotros como iglesia herramientas, insumos para juzgar rectamente las cosas como están. No es simplemente un don contemplativo, es la comunicación de verdades profundas extraídas desde la Escritura, dejadas para transformar los hechos, para cambiarlos, transformarlos, renovarlos. Cuando hay hombres y mujeres dentro de la iglesia con palabra de conocimiento, con palabra de sabiduría, ellos nos van a guiar acerca de lo que tenemos que creer. Usted me estará diciendo ahí, pero para eso tenemos el Espíritu Santo. De acuerdo, estoy de acuerdo. Es que el Espíritu Santo nos ayuda, pero el Espíritu Santo no se va a inspirar sobre lo que tú no conoces. Es que hay que leer la Biblia. ¿Cómo me voy a enterar que no debo hacer algo si no he leído la Biblia? Si usted está esperando que el Espíritu Santo solito en la casa se lo comunique, él está obviando este paso. Y al Señor le pareció instruir a la iglesia por medio de la palabra. El Espíritu Santo usará esta palabra enseñada, instruida, comunicada para que la iglesia obedezca. Entonces necesitamos a hombres con conocimiento, a mujeres con conocimiento. Claro que sí, con esa palabra de ciencia, capaces de descubrir un montón de verdades. Incluso estos hombres llegan a descubrirla, la organizan, la sistematizan, la ponen de manera que a usted y a mí nos quede sencillito de leer. Ellos nos van a ayudar en su don para que nosotros seamos guiados certeramente acerca de lo que tenemos que creer, de lo que tenemos que hacer. Nos van a hacer ver con prontitud y certeza el estado de nuestra alma. Cuando usted estudia la palabra y usted no comprende, y usted dirá, pero ¿qué significa no matarás? No matarás. Usted la tiene ahí. ¿Qué significa eso? Entonces, por allá un hombre erudito y dice, no, lo que dice literalmente es no dar muerte injustificada a otro. Ay, ¿cómo así? Y entonces usted comienza a profundizar y a investigar y descubre otros que nos ayudaron a descubrir con mayor profundidad, nos dieron mayor claridad en su conocimiento y nos ayudaron a ver con prontitud, con certeza, en qué condición estoy yo. Desde luego, no descarte el Espíritu Santo. De todo esto está el Espíritu Santo. Pero que necesitamos hombres con esta sabiduría. Claro, qué rico, qué deleite es disfrutar a un maestro, un predicador que tiene información, nos la da, pero que también nos ayuda a aplicarla,
a vivirla, que no solamente es un diccionario parado en un púlpito, sino que también nos lleva a una transformación de vida, que descubre verdades y que la iglesia le da la gloria a Dios por usar a estos hombres o a estas mujeres, porque también hay mujeres con unos conocimientos muy importantes y que son necesarios para la iglesia. Cuando hay hombres y mujeres con el don de ciencia y de sabiduría, ellos nos inspiran a un modo más acertado de movernos, de conducirnos, de actuar en nuestra propia vida y para con el prójimo. La Biblia obviamente es la fuente de todo, pero hay hombres capaces de ir a ella y empezar a descubrir esas verdades y nos las sacan, nos la entregan y uno dice, uy, yo esto no lo había visto. Yo había leído tanto ese pasaje y yo no había visto eso. Y yo no había entendido eso. Y llegó este señor y miró eso y me demostró que ese texto significaba esto. Y es para hacer esto y esto, esto. ¿Cree usted que necesita hombres con palabra de ciencia? ¿Mujeres con palabra de ciencia? Sí. Sí. Y con mucha sabiduría también. Porque no nos podemos volver aquí macrocefálicos con unas cabezotas bien grandes llenas de información y unos cuerpos todos raquíticos así, delgaditos, chiquiticos. No hacemos nada. Sabemos mucho, pero no hacemos nada. Cuando aparece un hombre y una mujer con don de ciencia, con don de sabiduría, ellos nos van a ayudar a comprender verdades bíblicas para que usted y yo pensemos más en las cosas de arriba que en las cosas de abajo. Hay predicadores que ayudan mucho a ver solo las cosas de arriba. Hay otros que solamente ayudan a ver las cosas de abajo. Y yo lo que creo es que nosotros tenemos que aprender aquí abajo las cosas que hay arriba. Y necesitamos hombres y mujeres con palabra de ciencia, no con revelaciones nuevas. Es que cuando hay revelaciones nuevas, empezamos a decir, el Señor me dijo que te dijera. Y ahí comenzamos con un gran problema. ¿Por qué se lo contó a usted y no me lo contó a mí? Tenía un grave problema, una gran discusión teológica al respecto. Cuando el Señor habla, va a hablarnos a través de su palabra. Y va a usar a hombres para que descubran lo que hay en su palabra, lo comuniquen y nos ayuden a vivir conforme a la palabra. No se brinque este proceso, te lo recomiendo. Ella es la palabra profética más segura. ¿Quiere ir a la fija? Pastor, pero es que yo no sé ni griego, ni hebreo, no sé ni caldeo, no sé ni qué es caldeo. O sea, yo estaba hablando toda la mañana de caldeo. Alguna vez tuve un privilegio de tener en mis manos concordancia de arameo y de caldeo. Impresionante. Lastimosamente se la robaron. Cuando tenemos hombres y mujeres con palabra de ciencia, nos van a enseñar también a usar santamente las escrituras. Nos van a enseñar el manejo de las escrituras. Nos van a guiar y nos van a estimular a encontrar las verdades en la palabra del Señor. No en la calle, no es en la esquina. Nos llenan de arrepentimiento, es decir, cuando nos muestran verdades y nos ayudan a entender el estado de nuestras almas con sus enseñanzas,
con su conocimiento, con la información extraída, nosotros comprendemos. Y eso nos lleva a un arrepentimiento. Necesita hoy la iglesia don de palabra de ciencia y palabra de sabiduría. Palabra de ciencia, un don que nos da la capacidad de encontrar, de descubrir las verdades en la Escritura para comunicárselas a otros. El don de palabra de sabiduría es tomar esa información y ayudarnos a aplicar esa información. No lo tome desde la profecía, no es desde la revelación de cosas nuevas. Así que puedo concluir esta mañana con 4 cosas que me parecen importantes. 4 grandes enseñanzas que nos deja el don de sabiduría, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, según 1 Corintios capítulo 12, versículo 8. Lo primero que yo veo que nos deja como práctico para hacer es que el don de palabra de ciencia y de sabiduría nos ayuda a obtener defensa ante la hostilidad. Mire, hermanos, en esta conclusión o aplicación, quiero que usted tenga mucho cuidado de algo que lo he visto mucho por ahí. Hay gente, creyentes, que dicen que cuando van a ser juzgados, señalados, el Espíritu Santo les va a dar con qué defenderse. Eso dice la Biblia, ¿cierto? Cuando nos van a perseguir, cuando nos van a atacar, la Biblia dice que tranquilo, que el Espíritu Santo les va a ayudar en esa defensa. Pero venga, si usted no se sabe ni un versículo bíblico, ni crea que en ese momento se los van a dar todos. Y entonces usted ya de la nada va a sacar toda la información y va a hacer defensa de su fe. No se vaya a creer esa mentira. No se crea esa mentira del diablo. Me quería callar hasta el micrófono. No. Hay que estudiar la palabra del Señor. Hay que conocerla. Y si hay hombres y mujeres con esa palabra de ciencia, pues entonces vayamos y también aprendamos de ellos. Tengamos la humildad también de aprender de los otros. Y cuando usted estudia la palabra, entonces usted podrá primero hacer una defensa correcta de la fe. Dicho sea de paso, a veces he visto por ahí hombres que se paran en parques y discuten acerca de la fe, de Dios, de la creación, y uno dice, wow, ¿estos de dónde sacan tanto? Son hombres que Dios les ha dado esa capacidad, pero han estudiado la palabra, han ido a descubrir, a escarbar la escritura para encontrar esas verdades y comunicarlas a otros. El don de palabra de ciencia y palabra de sabiduría nos permite a nosotros como iglesia aprender para defensa ante la hostilidad. 2. Este don nos va a permitir dentro de la iglesia ser edificados para dar respuesta a argumentos de los incrédulos. A muchos por ahí les salen, ay, bueno, mire, estaba Adán y Eva, Caín y Abel. Caín mató a Abel. ¿Y dónde salió la esposa de? Y más de un hermano de. ¿Dónde estará el pastor? Estará el maestro de escuela dominical. Ay, ¿y qué vamos a hacer con eso? Y el ateo
Ahí lo dejé calladito. Y podemos irnos así, poniendo muchos ejemplos de sectas que ya saben cuál es el versículo con el que lo confunden a usted. Y usted, mire mi hermano, hay que estudiar. Y para eso ha habido hombres dentro de la iglesia, del cuerpo de Cristo, que han traído, que han descubierto, que han organizado y que han sistematizado la información con ese don de Dios para que usted pueda dar respuesta a argumentos de los incrédulos. Estos hombres y mujeres con el don de palabra de ciencia y sabiduría también nos han ayudado a encontrar verdades bíblicas para dar solución a situaciones problemáticas. Les dije que les iba a dar 4 aplicaciones. Primero, defensa ante la hostilidad. Segundo, respuesta a los argumentos de los incrédulos. Tercero, solución a situaciones problemáticas. Necesitamos tanto esto, hermano. Mire, la Biblia dice que no nos debemos unir en yugo desigual. Y a veces hasta necesitamos a alguien con el don de palabras de ciencia y de sabiduría para que nos diga eso. Pero si eso ya lo dice, ya está ahí, ya está ahí, eso es clarito. ¿Y qué hace la iglesia? Vuelve y se mete en el yugo desigual. ¿O no? ¿Cierto que sí? Y lo saben tanto que dicen, no, ni le pregunto. Yo por allá ni aparezco. Yo le aparezco ya casado. Ni le cuento por qué. Mis amados, necesitamos estar con un corazón dispuesto a aprender, porque Dios ha puesto hombres para que nos ayuden a descubrir el yugo desigual. Muy sencillo, Nehemías los cogía hasta de la barra, se las arrancaba cuando se metieron con mujeres que no eran del pueblo de Dios. Necesitamos de este don para que hombres y mujeres descubran esas verdades y traigan solución a situaciones problemáticas del hoy. Hoy, en el periodo bíblico no habían los problemas de hoy. Hoy tenemos que hablar de un montón de prácticas. Abusos a menores, tenemos que encontrarnos con problemáticas de pedofilia, de homosexualidad, que aunque ya se veían en la época bíblica, no es como se ve hoy. Es aberrante, bien dice la Escritura, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué significa eso? Que la maldad sí va en aumento, sí se multiplica, sí va avanzando. ¿Y qué necesitamos? Palabra de ciencia. Necesitamos conocimiento. Y hay hombres y mujeres que Dios ha puesto en la iglesia para que nosotros aprendamos también de ellos. Podamos dar soluciones a situaciones problemáticas. Y por último, el don de palabra de ciencia y de sabiduría es importante porque nos ayudan a tener aplicaciones en la conducta práctica. Un hombre, una mujer con conocimiento, con sabiduría, nos puede ayudar a descubrir bíblicamente qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hay que corregir, en qué andábamos mal, qué es lo que andaba bien. Nunca como iglesia nos creamos un producto terminado. La iglesia bautista Prado Centro no es producto terminado. Si alguien aquí se cree producto terminado, qué bueno que el Señor se lo lleve antes de que nosotros lo contaminemos. Porque nos vamos a tirar en usted.
Pero si usted y yo caminamos con la convicción de que no hemos sido perfeccionados, que seguimos en esta carrera, pues necesitamos todavía del pastor, del evangelista, del maestro, del que tiene ciencia, del que tiene sabiduría, para que nos enseñe, para que nos hable. Todos necesitamos alguien que nos enseñe, porque los dones son para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué hay que hacer, Señor? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Pues pon en práctica el don que Dios te dio. Si el de enseñanza, enseñanza. Si el de pastor, pues en el pastorado. Si Dios te dio el don de evangelista, pues en el evangelismo. Los profetas ya no hay, los apóstoles ya no hay. Pero si Dios te dio palabra de ciencia, te necesitamos dentro de la iglesia. Si hay alguien con palabra de ciencia y con esa habilidad, te necesitamos. Si hay alguien con palabra de sabiduría, te necesitamos para que nos guíes, para que el Espíritu Santo nos edifique a través del ejercicio de tu don. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y oramos? Oramos por la iglesia, oremos por nosotros. La palabra de ciencia no es profecía. Contar lo que la palabra profética más segura tiene es la habilidad para poder descubrir verdades que están aquí. Así que en ese sentido yo sí creo que hoy hay hombres muy conocedores, con una erudición que uno se impresiona. Y que la única manera de poder hallar respuesta es que Dios mismo les ha dado. Dios les ha regalado. Porque por nuestras propias fuerzas no se podría lograr. Le invito a que cierre sus ojos. Le invito a que ore. Porque si no hay hombres con el don de ciencia y de sabiduría, la Biblia nos exhorta, nos anima y nos alienta primero a que busquemos más de su palabra. Y también la Biblia nos dice que aunque no tengamos el don de palabra de sabiduría, si hay alguien falto de sabiduría, pídala a Dios y Él se la dará. Así no haya el don, la exhortación es que hay que buscar conocimiento, buscar sabiduría. Ore por la iglesia, ore por los maestros, ore por los evangelistas, ore por el pastor cuando está predicando aquí, que el Señor nos ayude a enseñar, a llevar esa información que el Espíritu Santo nos muestra. Y que si no tenemos el don de palabra de ciencia y de palabra de sabiduría, por lo menos que el Espíritu Santo nos dé de esa sabiduría de Él, podamos comunicar la palabra. Hoy se necesita más que nunca comunicar la palabra. Ore por los maestros, ore por todos aquellos que disipulan, que instruyen, que enseñan, que capacitan, para que comuniquen bien la palabra de verdad. Padre Celestial, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por esta mañana hermosa donde pudimos compartir como iglesia acerca de los dones de tu Espíritu Santo. Gracias porque estamos encontrando respuesta a la pregunta: ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga, Señor?
Hoy encontramos respuestas. Hoy nos invitas a escudriñar tu palabra, a ejercer ese don que nos permite descubrir verdades profundas, grandes, comunicarlas. Pero también hoy nos invitas a que a través del don de palabra de sabiduría podamos poner en práctica lo que conocemos, lo que estudiamos. Padre Celestial, ayúdanos como iglesia. Y si no está acá en medio de nosotros, sí queremos pedirte que nos des, que nos ayudes a conocerte cada día más, que nos des sabiduría para poder, Señor, aplicar lo que tú nos enseñas. Ayúdanos a ser una iglesia que piensa, que entiende, que conoce, que sabe, que transmite, pero que también aplica, que vive, que se transforma, que se renueva. Ayúdanos a ser una iglesia conforme a tu corazón y a tu voluntad. Ayúdanos, Padre Celestial, a no quedarnos pasivos frente al llamado que tú nos haces. Ayúdanos para que a través de la enseñanza, de la consejería, del pastorado, del evangelismo, podamos llevarle conocimiento a las personas, a aquellas personas que tú te les manifestarás, a aquellas personas que tú harás que te entiendan y que conozcan. Ayúdanos a ser una iglesia capaz de defender la fe en tiempos tan hostiles, tan indiferentes, tan crueles. Ayúdanos a ser una iglesia preparada. Permite que podamos, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo, entender lo que dice tu palabra y comunicarla a otros. Permite que podamos tener esa sabiduría que es la que es de lo alto, no la terrenal, sino la de lo alto. Padre Celestial, bendice la iglesia, tu pueblo. Gracias. Toda la gloria y la honra es para ti en Cristo Jesús. Amén.